la ciudad de Montgomery, que es la capital. En Alabama. Sí. ¿Cómo se llama su iglesia que pastorea actualmente? Yo pastoreo la expresión hispana de la iglesia Bam Forest, que es una iglesia americana de aquí de la ciudad. Tiene un ministerio hispano y por la gloria del Señor y por su gracia estamos allí sirviendo desde hace poco más de 8 años. Qué bueno, pastor. Por acá le envía saludos hermano y pastor Osvaldo Saavedra, que también está en Florida, está él. Buen amigo Osvaldo, Dios te bendiga. Bueno, hay muchos amigos, hay muchas personas que le conocen, hay muchas referencias. Son muchos años que tiene sirviendo al Señor. Precisamente, Pastor David, por eso le hemos invitado a nuestro programa Mensaje de Esperanza, que anteriormente lo transmitíamos en la radio en Maracaibo, pero que como tuvimos que emigrar, como al igual que muchos más, pues ahora lo hacemos por esta plataforma de redes sociales, no solo por Instagram, luego lo sacamos por el YouTube. Y de esta manera tratamos de mostrar, Pastor David, el lado sensible, el lado humano, el lado falible, es mostrarle a las personas que nos ven, que nos escuchan, pues que los pastores y los líderes cristianos también se equivocan, también son seres humanos, tienen familia, tienen caídas incluso muchas veces en la misma fe, pero que luego se levantan, ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar, porque a veces son muchas las personas que he conversado y me comentan, es que el ser cristiano no es para mí. Yo les he preguntado, ¿pero por qué lo dicen? Me dicen, no, porque eso de estar yendo solamente los domingos, como que para cumplir un compromiso, un ritual, me parece como que ajeno a la realidad de cada ser humano. Y de esa manera, pues, Mensaje de Esperanza trata de llevarle más cerca ese liderazgo pastoral, ese liderazgo ministerial. Y en base a eso quisiéramos, hasta donde usted mismo se lo permite, escucharle parte de su historia, cómo es eso que David Romero llegó a los pies de Cristo y llegó a ser pastor. ¿David Romero acaso nació en un hogar cristiano? Bueno, Kelvin, yo tengo la bendición de ser cristiano de 4ª generación en mi familia. Crecí en un hogar, un ambiente cristiano, y desde muy pequeñito, como digo yo siempre, yo iba a la iglesia en el vientre de mi madre. Y desde muy joven estuve sirviendo al Señor allí en la que fue mi iglesia por prácticamente casi toda mi vida, porque solamente he pertenecido a 2 iglesias. La primera iglesia bautista de Maracaibo, la cual amo profundamente y siempre llevo en mi corazón, y la iglesia que actualmente el Señor me ha dado para pastorear. Pero esos años que pasé en la primera iglesia bautista marcaron de una manera contundente mi vida, porque allí fue donde me desarrollé como hijo del Señor, allí fue donde conocí al Señor, donde me bauticé, donde me casé. Luego pude ocupar diferentes ministerios para servir allí en la iglesia, hasta que la misma iglesia me llamó como pastor, y ahí estuve cerca de 15 años pastoreando la primera iglesia bautista de Maracaibo, hasta que el Señor nos trajo hasta aquí a través de esta iglesia que nos invitó para venir a formalizar un ministerio hispano muy insípido que ellos tenían y que prácticamente estaba en pañales. Pero allí, con la gracia del Señor, nos hemos mantenido durante todo este tiempo, y Dios nos ha bendecido. Hemos visto su mano obrar de muchas formas, y es así como yo puedo decir que he sido un hombre muy bendecido, porque desde que nací estoy escuchando la palabra del Señor. Así es. Yo conversaba esta tarde con mi hermana, que también vive acá, y le decía, mi hermana biológica, y le decía que es sorprendente cómo en la iglesia cristiana, pues, y en específico en la obra bautista, uno ve personas que es el hecho de haberse entregado al Señor, el hecho de haber buscado agradarle a Dios y el hecho de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, aunque nos equivoquemos, vemos cómo esas bendiciones alcanzan a los hijos y a los nietos, ¿no? Y me recuerdo porque al ver su foto de Instagram y de Facebook, usted resalta mucho
los nietos que tiene. Y veo en sus ojos ese gozo, esa alegría que irradia, como que tratando de expresar esa sonrisa, que se siente realizado al ver esos nietos y por el deseo de disfrutar. ¿Qué me puede hablar un poco de ese ministerio familiar, de cómo Dios le ha bendecido por servirle a Él? Porque sin duda alguna, por servirle a Él se ha encargado de cuidar de los suyos. Kelvin, yo creo que Dios cumple sus promesas. Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios me ha dado una hermosa familia a la cual me debo. Es mi primer ministerio, y con ellos he tenido experiencias maravillosas. Dios me ha dado una esposa ejemplar que ha estado a mi lado siempre, acompañándome, apoyándome, empujando la carreta junto a mí para llevar adelante el ministerio que Dios ha puesto en mis manos o en nuestras manos. Y Dios nos ha dado tres hijos que ya son adultos, están casados, todos le sirven al Señor de una u otra forma, de diferentes maneras. Ellos están involucrados en el ministerio, y tengo dos nietas que son como el retoño, vamos a decir así, como esa inyección de vitalidad que Dios nos da cuando llegamos a esta etapa de nuestras vidas. Y como yo digo siempre, que mis nietas le inyectan vida a mi vida, y todos los días es una experiencia nueva el compartir con ellas y el poder disfrutarlas y el poder saber que voy a verlas crecer, y ojalá Dios me dé el privilegio de conducirlas también a los pies de Cristo. Qué bueno, qué bueno. Pastor, cuéntenos algo. ¿Qué es lo que más extraña de Maracaibo? Wow, esa es una buena pregunta, Kelvin, porque en el orden de prioridades, sin duda, de Maracaibo extraño, número uno, a mi gente, mi familia, mis amigos, los hermanos que tengo en Maracaibo, que son muchísimos todavía, y sin duda esa calidad que tiene el gentilicio del maracucho, del zuliano, ese don de gente que nos permite relacionarnos de una forma tan especial con todo el mundo, esa forma tan alegre, tan amena de vivir el maracucho, todo ese cúmulo de cosas que no puedo olvidar, que mantengo muy presentes en mi corazón, y que espero por la gracia del Señor que me pueda permitir seguir yendo a mi país, aunque voy muy poco por razones obvias, pero sin embargo cuando voy disfruto mucho de esas cosas que trato de mantener como un tesoro muy valioso aquí, a pesar de vivir en otro país, en otra cultura. Pero aquí mantenemos nosotros nuestra cultura. Tratamos de recordar siempre nuestras comidas, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, y poniendo muy en alto sobre todo el gentilicio del zuliano. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es esa comida preferida de David Romero? ¿Cuál es el plato preferido? Tengo varios, pero sin duda el que ocupa la cúspide es nuestro pabellón criollo, ¿no? Una comida que creo que es la número uno para todos los venezolanos. Pero si hablamos de comida zuliana, me gusta mucho todo lo que es nuestras frituras, los pastelitos, las empanadas, las mandocas, los patacones, por supuesto, y toda esa comida que definitivamente marcó nuestras vidas desde que nacimos, y yo creo que moriremos teniendo una apetencia muy especial por ese tipo de comidas. Pastor, la Iglesia Primera Bautista de Maracaibo está ubicada justamente en el centro de la ciudad, a tan solo una cuadra, menos de 500 metros diría yo, del edificio de la Sanidad. Estamos hablando de cerca del mercado, popular mercado periférico. Pastorear a una comunidad como la comunidad del centro de la ciudad de Maracaibo, ¿alguna anécdota que usted nos pueda comentar de
de esas campañas evangelísticas cuando usted estaba comenzando el pastorado, de esas caminatas, de esa relación con la comunidad, que le haya marcado satisfactoriamente y usted lo recuerde con mucho agrado? Kelvin, la ubicación de la primera iglesia bautista de Maracaibo siempre la consideramos como estratégica. A pesar de que estábamos anclados allí en el centro de la ciudad, la mayoría, yo diría que el 90% de las personas que asistían en la época en que yo pastoreaba la iglesia no vivían en el centro de la ciudad, vivían en diferentes sectores del municipio Maracaibo y del municipio San Francisco. Sin embargo, la ubicación de la iglesia cerca del centro permitía que la gente tomara un transporte público, llegar al centro y caminar hasta la primera iglesia bautista de Maracaibo, y eso resultaba muy práctico para muchas personas. No voy a negar, que la ubicación también era un poco complicada y comprometedora, porque esa zona era una zona roja después de ciertas horas de la ciudad. Por ejemplo, después de las 6 de la tarde no había mucha gente caminando por ese sector. Todo el mundo trataba de encerrarse en sus casas, porque esa era la hora en que salían las personas delincuentes a tratar de arrebatar teléfonos, carteras, en fin, el dinero a la gente. Entonces, nuestras actividades en el sector casi siempre las ejercíamos en el día, en la mañana. Y un día me hice la pregunta: ¿cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo ve la iglesia la gente que vive alrededor? ¿Nos ven como un lugar donde ellos pueden buscar ayuda, donde ellos pueden sentir confianza para acercarse y plantear sus dudas, sus inquietudes, en fin? Y el Señor me hizo reflexionar, ¿no? Un día hicimos una encuesta por todo el sector para ver qué concepto tenía la gente de nosotros. Y me llevé mucha sorpresa, porque muchas de esas encuestas que la gente respondía decían que ellos veían ese lugar como un lugar donde llegaba la gente, se encerraban, terminaba la actividad y se iban. No había como una especie de compenetración con el entorno. Otra gente decía: no, ahí en esa iglesia solamente aceptan cristianos evangélicos, no aceptan que nadie que no sea cristiano entre, porque tienen ahí en la puerta gente que está controlando el acceso. Se referían a los ujieres que tenemos allí para dar la bienvenida, no para controlar el acceso. Pero la gente pensaba que ahí pedían como una especie de carnet para ver si podían entrar. Y desde ese momento comenzamos a proyectar a la iglesia con obra social. Comenzamos a ir a los lugares muy cerca, antes de la llegada a la sanidad había un barrio que se creó no muchos años atrás, que se llamaba Madres del Barrio o algo así. Y era un lugar muy pobre, pero con muchos niños, y comenzamos a trabajar alimentando a los niños de ese sector una vez por semana. Comenzamos a trabajar con los jóvenes también en el área deportiva. La iglesia tenía una cancha de basquetbol y de voleibol, y allí comenzamos a atraer a la juventud del sector, que comenzaron a cambiar su concepto de lo que era la iglesia, comenzaron a compenetrarse con los jóvenes de la iglesia. Y para la gloria del Señor, Kelvin, mucha de esa gente que comenzó a tener contacto con la iglesia comenzó a ir a los servicios los domingos, y muchos conocieron al Señor y aún permanecen en la iglesia. Sí. Yo tuve la oportunidad de compartir varias experiencias con el pastor David Nava en el trabajo social que se hacía allí junto con la comunidad, y se les permitía utilizar las instalaciones deportivas, y gracias a esa relación deportiva pues muchos fueron alcanzados y siguen siendo alcanzados hoy en día, ¿no? Ahora, esa cercanía que tenías ministrando y pastoreando esta iglesia, tan cerca a su vez de la iglesia, una iglesia más grande también, pentecostales, como es la iglesia de la Cruz, ¿tuviste la oportunidad de hacer algún trabajo o de conocer de cerca al pastor Inciar?
Por supuesto, Kelvin, el pastor Inciarte fue un gran amigo, un gran consiervo que tuve la oportunidad y la bendición de compartir con él muchas conversaciones, muchas reuniones. Nunca nos sentimos como rivales o que teníamos una competencia por el sector ni nada por el estilo. Al contrario, teníamos un acuerdo. Y el acuerdo era que si yo veía a alguien de la Iglesia de la Cruz en mi iglesia, de una vez yo lo llamaba a él. Y si él veía a alguno de los miembros de la primera en la cruz, él me llamaba a mí, solo para informarlo. Y de verdad que fue una bendición el poder trabajar con el pastor Inciarte, a quien respeté muchísimo como ministro del Evangelio. Creo que la Iglesia de la Cruz hizo una labor extraordinaria en ese lugar de la ciudad, predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio por toda la ciudad. Y de verdad que nunca me sentí incómodo o me sentí invadido por estar muy cerca de una iglesia tan fuerte y tan grande como era la Iglesia La Cruz. Quiero acotar también que el pastor Inciarte sentía un profundo respeto también por la primera iglesia bautista de Maracaibo, por los pastores que han estado allí, y creo que esa fue la marca del pastor Inciarte, un hombre que se supo relacionar con propios y extraños con mucho éxito. Qué bueno. Pero hay otra persona por allí que compartimos su amistad, porque por al menos en mi caso, pues es uno de mis mentores, que es el pastor Wilfredo Velázquez, y sé de la amistad fuerte que tiene contigo. Y cuéntanos, a ver si recuerdas así alguna anécdota, alguna campaña o algo que hayan hecho juntos esos dos pastores de dos iglesias fundamentales de la obra bautista en el sur, tanto la primera iglesia bautista de Maracaibo como la iglesia bautista de la Fe. Bueno, yo conocí a Wilfredo cuando Wilfredo era un jovencito que se acababa de convertir al Señor en lo que era nuestra misión bautista de San Francisco, que ahí estaba el pastor Rafael Rodríguez con su mamá, que fue la ancianita que evangelizó a Wilfredo. Y Wilfredo siempre habla de la mamá del pastor Rodríguez, de la ancianita, y siempre le echamos mucha broma con eso, porque Wilfredo no deja de mencionarla en cada predicación, ¿no? Y de verdad que Wilfredo es un gran amigo. Estudiamos juntos en el seminario. Yo lo conocí cuando ni siquiera conocía a su esposa. Y luego que comenzamos a compartir el liderazgo pastoral en la ciudad, él como pastor de la Iglesia Bautista La Fe y yo en la primera Iglesia Bautista de Maracaibo, hicimos muchas cosas juntos. Realmente Wilfredo ha sido para mí un gran amigo, un líder, un hombre que me ha inspirado para muchas cosas. Y de verdad que viajamos mucho, hicimos muchos viajes juntos, internacionales, fuimos a predicar en muchos lugares juntos. Liderizamos la Convención Bautista de Venezuela juntos. Él era el presidente, yo era el vicepresidente. Fuimos también presidente y vicepresidente de la Unión de Ministros Bautistas. En fin, en Acibres también trabajamos juntos. O sea, prácticamente hablar de Wilfredo es hablar de casi la totalidad de mi ministerio, porque Wilfredo ha estado presente siempre. Le estimo mucho de verdad, y él lo sabe. Lo que pasa es que ahora tiene más nietos que yo y entonces ya no tiene tiempo para uno.